En este episodio haremos un viaje en el tiempo directo a esas mañanas de fin de semana pegados a la televisión viendo dibujitos y caricaturas. Hablaremos de pura nostalgia animada y de ese espíritu inquebrantable que nos enseñó el Coyote, que sigue confiando ciegamente en la paquetería de Acme, a pesar de que sus productos tienen una tasa de explosión en la cara del 100%. ¡No! Hoy tendremos un programa más animado que de costumbre, literalmente. Yo soy Abacuc. Esto es Héroes del Pulgar y aquí vamos a estar. Esta es una programación de la Warner Bros. Para la televisión. Bueno, casi lo sería, porque le dimos un vistazo a lo nuevo del Coyote y su marca favorita de gadgets que hacen de todo menos cumplir su propósito. Si ya te pegamos la nostalgia por las caricaturas, quédate porque tenemos un vistazo a juegos que emularon esta estética tan carismática, incluyendo nuestra reseña a quizás el juego más olvidado de los Looney Tunes. Y hablando de caricaturas, exploramos algunas franquicias que ya son de dominio público, para que hagas tu propia serie animada sin que te caiga una demanda millonaria. Y claro que no nos olvidamos de los mejores lanzamientos de agosto. Prepara el mejor asiento de la casa porque hoy tenemos un programa muy alocado. Este episodio de Héroes del Pulgar es aprobado por la corporación Acme y comienza ahora. Este mes llega a los cines la película Coyote vs. Acme. Estreno que es casi un milagro, pues llegó a pensar en cancelarse definitivamente, aunque su producción ya estaba prácticamente terminada. Ponte cómodo que aquí te cuento cómo estuvo todo el chismecito y todo lo que hay de nuevo, viejo. La película Coyote vs. Acme contará la historia de lo que pasaría si el Coyote finalmente demanda a la empresa Acme por todos los productos defectuosos que lo han hecho siempre perder. Combina animación con fotografía real al estilo de Space Jam. En el 2019 Warner dio luz verde al proyecto. Se filmó con un elenco en el que se incluía a Will Forte, John Cena y Lana Condor. Hasta James Gunn fue uno de los productores. Pero la cosa se complicó en 2022 cuando Warner y Discovery se fusionaron, pues el nuevo director de la empresa dio marcha a un plan de recortes para reducir la deuda de la empresa. Y así fue que decidieron cancelar proyectos ya terminados como la película de Batgirl, Scooby-Doo Holiday Hunty y la propia Coyote vs. Acme. ¿Por qué es mejor cancelar que estrenar una película para las finanzas de Warner? Bueno, pues porque en algunos casos si la película no es explotada comercialmente se registra como una pérdida contable y eso trae beneficios fiscales, en lugar de invertir más dinero en el marketing y distribución para estrenarla. En otras palabras, a Warner le salía más barata declararla como perdida que estrenarla. Esta decisión causó mucho descontento entre el director, actores, productores y el público. Periodistas que vieron adelantos tempranos la calificaban de una buena película, por lo que se generó una gran polémica. Finalmente, con todo esto, Warner decidió sacarla de la bóveda y la ofreció a otros estudios para que la compraran. No se vendió tan rápido porque Warner pedía demasiado dinero, y es que la película costó alrededor de $70 millones y querían una cifra cercana. Fue así como llegó la distribuidora independiente Ketchup Entertainment, que en marzo de 2025 pagó cerca de $50 millones por los derechos para poder estrenarla, y así será como el próximo 28 de agosto llegará a los cines. Agosto viene muy variadito en cuanto a lanzamientos y no es para menos. Es el mes de Gamescom y el comienzo de la tanda que carga con el peso de la segunda mitad del año. Y si algo nos ha enseñado la industria de los videojuegos es que siempre les gusta cerrar el año con mucha fuerza. Y ahí te van estos tres para ir calentando los pulgares. Beast of Reincarnation, 4 de agosto. Los creadores de Pokémon son capaces de más, mucho más. Y Beast of Reincarnation es la prueba de ello. Este viaje oriental lleno de acción y fantasía no es precisamente algo súper innovador, pero luce tan bello que no podemos esperar a ver el resultado. Big Walk, 4 de agosto. Hablando de estudios reconocidos, ¿recuerdan el juego donde controlamos a un ganso que se la pasaba haciendo travesuras? Big Walk es de esas mismas mentes creativas, pero ahora nos adentramos en una aventura en multijugador mientras exploramos un enorme mundo abierto con un sinfín de actividades esperándonos. Madden NFL 27.
13 de agosto. La fiebre del fútbol americano regresa con la nueva entrega de Madden y sus adiciones a las mecánicas para darnos la experiencia más realista del deporte hasta la fecha. Suma a eso el sistema de clima dinámico y cada partido se sentirá tan cardíaco como el mismísimo Super Bowl. Y esto es solo para el comienzo del mes. Particularmente nos interesa mucho qué puede hacer Game Freak cuando no tiene a Nintendo respirándole en la nuca. El potencial siempre ha estado ahí, pero a veces los estudios tienen que frenar su imaginación para mantener contentos a los altos mandos. ¿Será por eso que Hideo Kojima se independizó? Pero volviendo al Coyote y los Looney Tunes, hoy nos pusimos nostálgicos y recordamos una de las joyitas más infravaloradas de la época del PlayStation 1. Looney Tunes Ship Raider fue un juegazo que envejeció como un buen vino, por la manera tan creativa en la que retrató a una de las caricaturas más queridas en su época. También conocido como Sheep, Dog and Wolf, en Europa, este juego fue para muchos la introducción a los juegos de sigilo. Jugabas como el coyote, que tenía que vencer a Sam, el perro ovejero, llevándose sigilosamente a sus ovejas. No fue un juego de plataformas o aventuras en 3D, más bien era un juego de rompecabezas, acertijos y estrategia en el que tenías que planear las mejores rutas para no ser descubierto. Además de usar a tu favor objetos de Acme como TNT, disfraces de oveja, perfumes, ventiladores, resortes, catapultas, cohetes y mucho más para lograr tu cometido. Era puro ingenio. Tuvo cierta complejidad que para su época llegaba a ser novedosa en videojuegos de este tipo. La manera en la que todo se mezclaba era muy creativa, además de que los niveles no solo quedaban en las praderas, sino que nos llevaban a un mundo de nieve, otro de piratas, al espacio y hasta un mundo de lava. ¿Un mundo de lava? ¡Ah, caray! ¿Había un mundo mío? ¡Ah, un mundo de magma que sale de la tierra! No, eso sí. En fin, toda esta variedad evitó que el juego fuera repetitivo o aburrido, y por el contrario, fue un título muy querido, recordado como una verdadera joya de culto. Además de todo esto, el juego se presentaba como si fuera un show de concursos presentado por el Pato Lucas, que se burlaba, obviamente, del protagonista. La presentación caricaturesca en lugar de realista hizo que este juego envejeciera mucho mejor que otros de sus contemporáneos, pero eso no quita que tengamos ganas de ver un remaster o un remake. Aunque muchos recuerdan a Ship Raider como el juego del coyote, en realidad no era protagonizado por aquel personaje que ahora tiene su película y que perseguía al correcaminos. El protagonista de este videojuego es Ralph Waltz, un personaje distinto que se reconoce por su nariz roja y porque siempre es antagonista en las caricaturas de Sam el perro. Ahora, aún nos quedan algunas dudas. ¿Será que vemos a Ralph Waltz también en la película de Coyote vs. Acme reencontrándose con su primo? ¿Y es la fuente de los dos coyotes en Coyoacán un homenaje a estos personajes? Misterios que aún quedan sin resolver. Es hora de hablar de la franquicia que ha enseñado más tácticas de fútbol americano que la mismísima Universidad del Deporte. Vamos a viajar desde esos primeros píxeles ochenteros, donde los jugadores parecían refrigeradores corriendo, hasta los simuladores hiperrealistas de hoy en día. Damos el silbatazo inicial para esta retrospectiva de Madden. Era el año de 1989. La NFL era el deporte rey en los Estados Unidos y Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts, tuvo la brillante idea de llevar la liga a los videojuegos. Para darle credibilidad, llamaron a John Madden, entrenador legendario, comentarista icónico. Así nació John Madden Football, un juego que prometía 11 jugadores por lado en la cancha, algo que otros desarrolladores decían que era imposible, pero Madden y EA lo lograron. Para 1990 el objetivo era llevarlo al Sega Genesis. Pero EA no quería pagar las costosas regalías de producción de los cartuchos y gracias a un proyecto de ingeniería a la inversa, lograron descubrir los secretos de producción de los cartuchos y amenazaron a Sega de compartirlos con compañías rivales. Así fue como el juego llegó al Sega Genesis y explotó. En 1993 cambió su nombre a Madden NFL, estrenó la licencia oficial de la liga y ya nada fue igual. Un año después llegó el clásico EA Sports.
La frase más famosa de la historia de los videojuegos deportivos. En 1995 por fin podías usar los nombres reales de los jugadores. En 1998 llegó el modo franquicia. En el 2004 EA firmó un contrato de exclusividad con la NFL, que básicamente eliminó la competencia de un solo golpe. Adiós NFL 2K5, que muchos consideraban superior. La saga vendió más de 150 millones de copias gracias a eso, o a pesar de eso. Según a quien le preguntes, y para muchos yo incluido, la ausencia de competencia ha afectado la calidad de los últimos juegos. Y claro, la maldición de Madden. Desde 1999, casi todo atleta que aparece en la portada termina lesionado. Los jugadores siguen aceptando salir en ella. John Madden falleció en el 2021, pero su legado sigue vivo cada otoño, cuando millones de jugadores en Estados Unidos y alguno que otro país gritan al televisor como si ellos también fueran entrenadores de la NFL. No crean que nos olvidamos de otro lanzamiento importante de este mes, pero este merecía su propio segmento porque nos desvelamos jugándolo y simplemente había que contarles qué tal manejó Arc System Works a Spider-Man y compañía en Marvel Tokon. ¡Ah, caray! Pero no teman, el nombre es lo único raro en este increíble juego de peleas. Tras décadas de compartir los trancazos con Capcom, Marvel ahora pasó a manos de otro gran estudio con experiencia en el género de peleas. Marvel Tokon Fighting Souls carga una estética que jamás habíamos visto en este elenco de superhéroes, pero como se ve, es apenas el aperitivo aquí. Los combates nos hicieron dudar en un comienzo, pero se manejaron con mayor estrategia de la que aparentan al verlo en acción. Aunque hasta 8 personajes pueden entrar y salir en plena batalla, en realidad se siente más centrado que muchos otros juegos del género. No hay 20 barras de vida ni 1000 mecánicas por dominar. Con una buena comprensión de las bases puedes disfrutarlo, lo que es genial para seguidores de Marvel que no se defienden muy bien en este complicado género y solo quieren soltar golpes. La variedad de personajes y referencias a los cómics también nos sorprendió. A pesar de venir de un estudio japonés, el juego se siente extremadamente occidental con una buena decisión tras otra, como los actores que dieron vida a los peleadores, siendo muchos de ellos debutantes en juegos de pelea como el Duende Verde y Penny Parker. El modo historia es, como cualquier otro juego de peleas, solo un extra que te puedes pasar en unas horas. Recuerda que los juegos de peleas son para disfrutarse entre amigos o en línea, dos campos que domina muy bien este juego. Lo único que le criticamos es que se siente un poco vacío en cuanto a contenido, pero esa es la esencia de los juegos de peleas actuales, esperar mucho DLC en el futuro, pues siendo un juego con el respaldo de Sony, seguramente crecerá hasta darnos las 20 versiones de Spider-Man que existen en los cómics. Estamos seguros de que Stan Lee le habría dado un Excelsior y 20 pulgares arriba. Este top 5 es presentado por Telcel. En nuestros tops siempre vamos del peor al mejor, pero ahora los 5 puestos serán igual de fregones. Vamos a entrar de lleno con el mejor Madden, el mejor FIFA y la crema innata de los juegos deportivos para los conocedores que estrechan las manos como caballeros y recuerdan cómo se jugaba de verdad en la cancha. El del 2004 también nos encanta, pero el pico de la franquicia llegó en el 2008 con el Hit Stick y otras mecánicas que refinaron el deporte más americano del mundo de los videojuegos. En este podías activar el modo serio con Owner Mode o volverte loco con sus minijuegos, simulador y una experiencia arcade al mismo tiempo, y era tan divertido que hasta tu tío que te veía jugando en la sala se la pasaba increíble. Este juego perfeccionó la experiencia del hockey en videojuegos, y no por nada todas las entregas posteriores copiaron lo que este había hecho. Algunos NHL estilo arcade también son excelentes, pero si del padre de la era moderna hablamos, este no tiene rival. Jugar por las distintas eras de la NBA es lo que catapultó al juego de 2011 como la experiencia definitiva del básquetbol. Literalmente solo le faltó ponerle al equipo de Space Jam para que fuera el juego perfecto del deporte desde los 3 puntos. El de 2014 tiene a su séquito, pero FIFA 10 introdujo Virtual Pro para realmente sentirte dentro de la cancha. Ningún juego a la fecha ha revolucionado tanto, y además aquí fue donde se perfeccionó Ultimate Team. La cuestión de los juegos deportivos que salen cada año es que simplemente no hay tiempo suficiente para darles a la gente algo nuevo que valga la pena. Así que a menos que veamos el milagro en el futuro, mejor nos quedamos con nuestro balón ponchado de la primaria.
Hay muchos videojuegos que buscan que sus gráficos sean cada vez más realistas, pero ¿a poco no está bueno también cuando tratan de imitar otra cosa, como las caricaturas que veíamos en televisión? Estos juegos parecen cortos animados sacados de la bóveda más antigua de un estudio de animación, y el milagro sucede cuando tomas el control e interactúas con sus protagonistas, porque la diferencia es mínima con la de los dibujos animados del ayer y hoy. ¿A poco no les hubiera gustado hacer eso cuando veían sus caricaturas favoritas después de ir a la escuela? En el año 2010, Epic Mickey buscaba transportarnos al mundo mágico de las animaciones clásicas del ratón Miguelito, creado por Walt Disney. Y es que además de su mundo tradicional, tenía algunas secciones 2D que se inspiraban en cortos clásicos muy famosos del personaje, pero con todo y sus esfuerzos todavía parecían más gráficos convencionales de un videojuego que un verdadero corto animado. Fue hasta el año 2017 que Cuphead logró parecerse tanto a una caricatura que parecía como si un cortometraje de la época dorada de los inicios de la animación hubiera cobrado vida. Los hermanos Moldenhauer se inspiraron en animaciones clásicas de Max Fleischer y Walt Disney para crear el colorido mundo de Cuphead. Se dieron a la tarea de hacer este videojuego con animaciones hechas a mano con técnicas tradicionales como fondos pintados con acuarela y dibujos sobre papel. Llevaban tantos dibujos en cada segundo de animación que no fue una tarea sencilla, y completarla los retrasó varias veces, pero nos entregaron un juego que fue un antes y un después para el estilo artístico dentro del medio. La tendencia de hacer juegos que se parecen a caricaturas no terminó ahí, pues surgieron otros experimentos muy interesantes en la misma línea. Mouse P.I. for Hire es otro gran ejemplo de juegos que imitan a los dibujos animados de antaño, apostando incluso por el blanco y negro para su universo, y todo el estilo de los primeros dibujos animados de la historia. En este first-person shooter, que parece inspirado de clásicos como Wolfenstein 3D y Doom, se recorre un mundo 3D que no pierde su apariencia de dibujo animado plano. Y esa tendencia no acaba ahí, pues no tarda mucho en llegar Orbitals, un juego que nos llega de un estudio independiente japonés con un estilo artístico que nos recuerda a las series de anime clásicas como todas aquellas que veíamos en televisión abierta hace unas décadas. Parece que los juegos que imitan caricaturas llegaron para quedarse, pues no siempre el realismo es la única respuesta a la hora de hacer juegos que sean visualmente impresionantes. Y recuerden, amigos, pelearse en los comentarios de internet por ver qué consola es mejor no los hace ver más rudos, solo los hace sonar como Skeletor haciendo berrinche. El verdadero poder está yendo a nuestras redes sociales y dejando un heroico follow y pulgar arriba. Ahí armamos el debate sano, compartimos loot y sobre todo no somos tóxicos. Soy Abacook, vamos a una pausa y regresamos con todo el poder. Los juegos de servicio han evolucionado sin detenerse. Cada temporada hay nuevos personajes, mapas, habilidades, pases de batalla, objetos. Nada más dejo de jugar una temporada y ya me cambiaron todo. ¡Qué barbaridad! Y todo esto solamente para mantenerte pegado como adicto al juego en turno. Esta evolución constante ha hecho que con el paso del tiempo muchos de los títulos más populares como League of Legends, World of Warcraft u Overwatch terminaran siendo muy diferentes a las versiones que enamoraron a millones de jugadores. Pero en esta carrera de supuesta mejora continua, los desarrolladores nunca pensaron que quisiéramos regresar a versiones anteriores. Así los publishers, no dejando escapar ningún centavo de sus bolsillos, descubrieron que la nostalgia también podía monetizar, no solo en los remasters, sino también en los juegos de servicio. El que más abusó de nuestros sentimientos fue World of Warcraft Classic, donde tras años de peticiones por parte de la comunidad, en 2019 Blizzard recreó la versión original del juego, devolviendo a Azeroth a su estado vainilla de lanzamiento. Lo que al principio parecía un simple regalo de nostalgia terminó convirtiéndose en uno de los mejores éxitos recientes de Blizzard, demostrando que existía una enorme necesidad de recuperar experiencias que el paso del tiempo y las expansiones nuevas habían borrado. Millones de jugadores veteranos y nuevos entraron a WoW Classic para experimentar nuevamente el mundo más simple y lento de WoW original, que una vez más nos hizo decir WoW.
muchas compañías comenzaron a recuperar versiones concretas de sus juegos más exitosos. Blizzard continuó lanzando las expansiones clásicas de World of Warcraft junto con versiones remix, que le dan un giro de tuerca divertido a expansiones originales, mientras otros, como RuneScape, con Old School RuneScape, demostraron que incluso era posible mantener dos versiones del mismo juego funcionando en paralelo, cada una con su propia comunidad. ¿Y qué decir de Overwatch? Blizzard decidió quitarle el 2 y regresarnos modos de juego de 6 contra 6 que ya nos habían arrebatado. Ahora esa tendencia alcanza a otro de los gigantes. Riot Games prepara por fin League of Legends Classic, una versión que buscará regresarnos a las primeras temporadas de la grieta más popular del mundo. Solo 60 campeones, objetos rotos, páginas de runas súper frustrantes de desbloquear, diseños feos que adoramos y mecánicas de una época que muchos consideran irrepetible. League of Legends Classic vivirá de forma similar a como lo hace actualmente TFT dentro del cliente de LoL, pero también tendrá su propia cola competitiva, independiente y 30 niveles de cuentas separados de la de tu LoLcito actual. Sin duda es una alternativa para quienes añoramos un juego menos complejo y más roto, pero sobre todo cercano a sus orígenes, donde LoL era un simple juego divertido que no necesitaba tener una tesis para aprender a desarrollar un campeón nuevo. Más allá de su viabilidad como negocio, porque sí, son un negocio al final de cuentas, estos lanzamientos también han abierto debates sobre la preservación de los juegos de servicio, que a diferencia de un juego single player que se remasterice ya o consigue la consola original para volverlo a experimentar, un juego en línea cambia tantas veces en su vida que su versión original desaparece por completo de los servidores después de unos años. La verdad me da muchísimo gusto que por fin LoLcito se suba a este tren, porque quienes regresamos a la grieta no solo buscamos revivir un videojuego, sino también esos grandes momentos y tardes con amigos. Siguiendo con la tendencia de los juegos que parecen caricaturas, este verano hubo un pequeño juego que se robó las miradas en medio de todo lo que se presentó en el Xbox Showcase. Vivarium combina lo que parece ser un cozy game como Stardew Valley con gráficos que parecieran haber salido de alguna de las películas más antiguas de Studio Ghibli. Vamos a ver de qué se trata. En Vivarium tomarás el control de Jenny, una niña de 11 años que vive en un pequeño pueblo dentro de un terrario. Lejos de las presiones de la vida moderna, Jenny pasará los días con una rutina apacible, conviviendo con sus vecinos y disfrutando de las tardes de verano en ese terrario. Tareas como cuidar sus hortalizas, preparar recetas de cocina, pescar, coleccionar stickers y viniles y novelas, así como crear objetos para decorar tu casa, formarán parte de tu día a día. El tiempo en el juego está sincronizado con el calendario del mundo real, de manera que todos los días puedes ir descubriendo cosas nuevas de este encantador pueblito en una aventura que nos recuerda mucho a juegos como Animal Crossing o Story of Seasons, además del ya mencionado Stardew Valley. Pero aunque la atmósfera del juego te invitaba a disfrutar de la vida de este adorable Slice of Life, también se promete una narrativa no lineal que va cambiando con tus decisiones. Conforme el tiempo pasa, tendrás que ponerte bien Vivarium para identificar eventos misteriosos, revelando que el pequeño mundo perfecto en el que vives también puede esconder sus secretitos. Todavía no sabemos exactamente cuándo va a llegar, pero se espera que debute en algún momento del próximo año. Hay personajes tan famosos en el mundo de la animación y caricaturas que uno ni pensaría en usarlos públicamente. Pero resulta que algunos ya se hicieron mayores de edad o bueno, están en la senectud. Y legalmente, ahora cualquiera puede usarlos sin miedo a una demandota. Bueno, sí y no. Así que mejor sigue escuchando si no quieres pagar unos cuantos milloncitos por no estar bien informado. Cuando una obra entra al dominio público significa que cualquiera puede utilizarla, reinterpretarla o hacer nuevas historias con ella sin pedir permiso ni pagar regalías. Suena muy bonito, pero el contrato tiene letras chiquitas. Normalmente solo aplica para las versiones originales, o sea, las más viejitas, las que ya hasta rechinan cuando se mueven. Por ejemplo, el Mickey Mouse de Steamboat Willie de 1928 ya es libre de usar, y por eso existen proyectos como Mouse PI for Hire.
pero si intentas usar al Mickey moderno, el de los parques y los fuegos artificiales, vas a terminar en una ratonera que tendrá de todo menos magia y diversión al estilo Disney. También está Tintín, el reportero aventurero que seguramente inspiró a muchos influencers de viajes tomándole fotos a cada comida. Y por supuesto también tenemos a Betty Boop, cuya representación más conocida fuera de sus obras originales es la de la casa de los dibujos y en los refrescos que venden con los tacos. Y claro, Winnie the Pooh ya no es ningún misterio luego de que nos sacaran un sustote con la película Blood and Honey. Pero si hablamos de sustos, los verdaderos veteranos son Drácula y Frankenstein, quienes llevan décadas siendo de uso libre y que han aparecido en todo tipo de obras, incluyendo videojuegos como Castlevania. Mira nomás, ya con eso te dimos a todo el elenco para tu propio universo cinematográfico, sin importar si quieres armar un proyecto con buena inversión o ir a la vieja confiable con monitos hechos de plastilina. Solo revisa bien qué versión estás usando, porque una cosa es inspirarte en un clásico y otra cosa muy distinta es que los primeros en llegar a la premiere de tu película sean los abogados de un gran estudio. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, pero espero que se lleven un poco de esa terquedad inquebrantable del coyote para aplicar en su vida cotidiana. Ya sea que estén lidiando con una semana pesadísima o que simplemente sientan que hoy su suerte es Marco Ogre. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en todos lados y suscribirse al canal. Y recuerden, si alguna vez llegan a correr en el aire fuera de un acantilado, hagan lo que hagan, no volteen a ver hacia abajo. Yo soy Abacu, esto fue Héroes del Pulgar y aquí les digo, eso es todo, amigos.